La lealtad de los agentes secretos vistos desde una perspectiva real y única. Una novela policíaca de acción trepidante que te dejará sin aliento. Senda de lealtad, la nueva novela de Alonso Holguín, editada por Ediciones Atlantis y que ya está a tu disposición en Casa del Libro. Esto es Ecos de Actualidad. Información, análisis y entretenimiento en Radio Inter. Te doy mi palabra, vamos a hacerlo hoy en plural, somos muchos los que vamos a compartir esa palabra en nuestra sección literaria. Carlos Cue continúa con nosotros como escritor, bienvenido. Carlos, de nuevo, a tu tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes también a Gabriel Montevado, ahora ya sí también como escritor. Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestro editor, Jota, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, la semana intensa, activa. Bien. Dura, muy cansado. Novedades, presentaciones, sugerencias. Bueno, vamos a tener tiempo de todo, pero a quien ya tenemos preparado y queremos conocer, saludar y presentarles es a uno de los invitados con los que vamos a charlar en esta sección del programa. Él es Aldo García, de la librería Antonio Machado. Tiene dos concretamente aquí en Madrid, en Marqués de Casarriera y en Fernando VI. Luego les doy los detalles de las direcciones y queremos conocer estos templos del libro como hacemos en nuestros recorridos habituales. Aldo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por estar en nuestro programa. Es un placer, Aldo, conocerte. Y ahora queremos conocer estas librerías. Háblanos, por ejemplo, si quieres, por empezar desde la perspectiva cronológica, de su historia. ¿Cuándo comenzaron estas librerías, Antonio Machado? Pues las librerías Antonio Machado comienzan en el año 1971. Y la que está en Fernando VI, la librería que está en Marqués de Casarriera, que es la que está en el Círculo de Bellas Artes, en el edificio del Círculo de Bellas Artes, es del año... Nosotros la cogemos en el año 2002. Uh-huh. Bien, por supuesto todos compañeros y Jota, si queréis vosotros intervenir cuando lo creáis oportuno. A mí sí me gustaría conocer, por ejemplo, ahora sí, desde el punto de vista de referencias, ¿tenéis algunos títulos reseñables que podamos destacar, géneros a los que a lo mejor prestáis más atención? Pues aquí tenemos prácticamente todo tipo de géneros. Son librerías generales, evidentemente. Pues priman la narrativa, la poesía, el ensayo, pero también los libros infantiles y juveniles, los libros sobre arte, de fotografía, de historia. O sea, en realidad son librerías, digamos, que tenemos prácticamente todos los géneros y trabajamos prácticamente todos. Si tuviéramos que recomendar, yo imagino que vas a tirar un poco por las novedades, pero hacer de tu mano una selección para sugerir a nuestros oyentes en base, por ejemplo, a autores o a títulos dentro de los géneros que tú prefieras, ¿cuáles serían tus sugerencias, tus consejos? Bueno, yo tendría muchos. Últimamente, por ejemplo, uno que estamos recomendando mucho en narrativa es una novela que se llama Sin visado, de Jean Malacais, que es un autor francés que escribió esta novela en el año 47 sobre la Marsella del gobierno de Vichy del año 43, que es una novela que a mí me parece extraordinaria. Uh-huh. Bien, ahora por cierto llega el veranito y es una ocasión para muchos a los que nos falta el tiempo y sin embargo no afición por afición por la lectura, es cuando tenemos más disponibilidad. ¿Por qué ir a estas librerías? ¿Qué ofrecéis de especial? ¿Qué aportáis dentro del sector, Aldo? Pues hombre, cualquier librería, digamos, que se precie, lo primero que aportamos es lectura. Es decir, todas las personas que trabajan en la librería son personas que les gusta leer, que leen, que han hecho de la lectura una parte importante de su vida, y con lo cual cualquier consejo, pregunta que nos hagan, pues tenemos, digamos, la contestación, sabemos buscar un libro que pueda ajustarse a una persona. Y luego las librerías son centros que dentro de los barrios son casi como los centros de debate que hay digamos, para que la gente entre y se respire un poco pues cosas culturales o de actualidad o clásicos y haya comentarios, digamos, ¿no? Yo soy la que defiende que además cada librería, aparte de ofrecer todo lo que nos estás contando, tiene una identidad propia, una personalidad única, tiene de alguna forma también un ambiente y un carácter distinto a todas las demás. ¿Cómo os definiríais vosotros? Pues nosotros nos definimos pues
como una librería abierta a todo tipo de público, en la cual son librerías más bien literarias, donde de hecho nosotros vendemos casi la misma cantidad de ensayo que de narrativa, cosa que es muy extraño en el mundo de las librerías, y donde hay un debate constante sobre cultura, política, de narrativa, y donde la gente que entra aquí, desde luego, entra con la intención de dialogar sobre si les ha gustado el libro, si no les ha gustado, el por qué no les ha gustado, por qué sí. Y yo creo que en ese sentido somos una librería que intentamos animar a la gente a expresarse y a hablar de los libros que... Ir más allá de esa lectura. Aldo, nuestros compañeros también quieren comentarte, preguntarte algo. Carlos. Sí, soy Carlos Cue. Quería hacerte 2 preguntas. Sí. La primera, desde tu experiencia como librero, ¿vas notando que se va leyendo cada vez más o que cada vez se lee menos? Es decir, ¿cómo va la tendencia de lectura en nuestro país? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, una comparativa entre lo que es el libro digital y el libro en papel. Porque los últimos datos que como periodista tenemos es que está bajando la lectura del libro digital y está subiendo la lectura del libro en papel. ¿Tú lo percibes así? ¿Lo percibes así? Sí, se percibe, pero bueno, te contesto si quieres primero la primera. Muy bien. Venga, por orden. La primera, yo llevo unos 22, 23 años trabajando en el sector del libro. Yo la sensación que tengo es que se lee mucho más ahora que hace 20 años. Lo que no sé decir es si la lectura es de más calidad o de menos. Es decir, los lectores que había hace 20 años que leían eran unos lectores que devoraban los libros y que tenían un conocimiento casi enciclopédico sobre cualquier tema y sobre cualquier libro y autor. Hoy día eso quizá ha bajado algo y lo que ha subido es, digamos, la clase media de los lectores. Es decir, hay gente que no lee tanto como leían estas otras personas, pero hay mucha más gente que lee, digamos, de manera constante. Y eso se nota incluso cuando hablas con la gente, ¿no? Jota, fíjate, tú no ves, Jota está también a través del teléfono, pero la cari reacción de los 4 que estamos aquí ha sido un poco de sorpresa. Sí, desde luego. Bueno, y a mí una de las cosas también que me ha sorprendido más que ha comentado Aldo es que venden más o menos a la par ensayo y narrativa. Bueno, ahí sí que me dejas totalmente alucinado, ¿no? Sí. Y bueno, yo también preguntarte... Bueno, espera, que yo te preguntaba por la primera de Carlos, nos queda por responder su segunda y vamos con la tuya. Venga, vamos a la segunda de Carlos. Bueno, la segunda... Se te acumulan, Aldo. Sí, bueno, pero esta la respondo muy rápido porque estoy ya casi acostumbrado a que me la hagan. Sí. El caso de la lectura digital, vamos a ver, la lectura digital ya se ha comprobado con muchos estudios que se han hecho y que además viene precedido porque hay otros países donde ya se había iniciado la lectura digital mucho antes que aquí, en los que esto ya ha pasado años, que son principalmente Estados Unidos y Japón. La lectura digital es una lectura mucho más rápida y menos consciente que la lectura en papel. Es decir, cuando leemos algo en digital, en una pantalla, no estamos prestando la misma atención que cuando leemos en papel. Con lo cual, la tendencia es a que los libros que, digamos, tienen una importancia menor, que son para pasar el tiempo o el rato de consulta, sí que tienden a irse más a digital. Pero lo que la gente realmente quiere leer y tiene necesidad de leer y quiere leer y es un poco la pasión por leer, lo busca en papel. Y esto, es una tendencia, digamos, que se está viendo en todos los países en los que se han hecho estudios. Yo creo que los dos van a convivir, pero evidentemente unos van a tener un público y otros va a ser para otro tipo de lectura, digamos. Uh-huh. Vamos con la tuya, Jota, que quería plantear él también su pregunta. Sí, bueno... Por un lado, hablabas de los debates que mantenéis en la Antonio Machado. Sí. A mí me ha llegado a los oídos que incluso hacéis reuniones con autores y comidas con autores que me llamó mucho la atención. Nosotros en la editorial, en Ediciones Atlantis, también lo hacemos de vez en cuando, pero que lo haga una librería, de verdad que me sorprendió. Ahora me dices si es así o no. Y luego también la otra pregunta, ya te digo que no deja de sorprenderme que seáis capaces de vender tanto ensayo en estos tiempos, ¿no?
salvo alguno puntual, quiero decir, por ejemplo, el ensayo Indignaos, que llegó a ser un bestseller, quiero decir, un ensayo que fuera bestseller, eso ya no se veía desde hacía mucho tiempo, pero por ejemplo a niveles de narrativa y poesía también que nos hicieras una comparativa. Pues, de hecho, los ensayos que nosotros conseguimos vender aquí, pues algunos nos sorprenden hasta a nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos algunos ensayos que son bestsellers de nuestras librerías y que soy consciente que en muchas librerías probablemente ni los venden. Tengo algunos ejemplos, como por ejemplo La cultura de la cursilería, que es una especie de historia de España desde finales del siglo XIX hasta el día de hoy, que nosotros en nuestras librerías habremos vendido por encima de los 500 ejemplares. Madre mía. Sí, cosa que hay librerías que me constan que han llegado a vender un ejemplar. Pero bueno, eso también va un poco en función a la filosofía de la librería. Nosotros damos casi más espacio al ensayo que a la narrativa. En cualquiera de las dos librerías nuestras, evidentemente el ensayo tiene muchísimas más materias y con lo cual es mucho más fácil tener mucha más cantidad de libros. Aldo, vamos a tener que despedirte por hoy, que vamos a entenderlo siempre como un punto y seguido porque estaremos encantados de recibirte en el programa cuando tú quieras y espero que sea en muchas ocasiones. El tiempo en radio es así que posponemos el seguir charlando porque son todos temas interesantísimos, no sin antes dar las referencias de estas librerías que seguro hemos despertado aún más el interés por conocerlas a aquellos que no las frecuenten. Las librerías Antonio Machado están, una de ellas en Marqués de Casa Riera número 2 y la otra en Fernando VI número 17. Fernando VI número 17, ambas en Madrid. Aldo García, responsable de Librería Antonio Machado, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, hasta pronto. Otro, hasta ahora. Jota, nosotros seguimos porque es que tenemos, fíjate que nos ha acompañado en toda la hora previa de actualidad del especial, pero ahora ya sí que va a estar muy en lo suyo. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a conciliar, seguro, su profesión, su vocación y su dedicación de toda una vida, también con lo que está siendo ahora, entiendo, que otra de sus vocaciones y aficiones, que es la escritura, o por lo menos está siendo tan generosa que nos está regalando a través de sus publicaciones parte de todo ese bagaje profesional. Yo antes la he presentado por tiempo, lo hemos hecho así, como médico forense y además médico titular de la Audiencia Nacional, pero fíjense a quién tenemos aquí cuando Carlos se refería a ella como eminencia, y es que es así. Nada más y nada menos que Carmen Baena Salamanca es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, médico forense titular del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, médico tanatólogo de la Comunidad de Madrid, médico especialista en Medicina Legal y Forense, médico de Medicina General en el Sistema Nacional de Salud Española, médico de los sistemas públicos de salud de los Estados miembros de las Comunidades Europeas y médico experto en gestión de hospitales, entre otros. Por cierto, como anécdota, y ahora vamos a conocer parte de esa experiencia profesional, ha sido médico forense, ha trabajado, por ejemplo, en las autopsias desgraciadas de los atentados del 11S y del 11M. No quiero ni siquiera imaginar cómo ha sido esa experiencia, pero sí podemos imaginar muchísimas otras a través de ese título que has publicado, Carmen, Descansen en paz, en el que de alguna manera transmites cuál ha sido, parece algo muy, muy negro, pero es así, tu relación con la muerte, una relación muy estrecha y bueno, pues diaria, entiendo, claro. Diaria, porque todos vamos a trabajar todos los días. Y mi trabajo es la muerte, digamos, no solo. ¿Tu trabajo qué es exactamente? Bueno, ¿Entender la muerte a lo mejor? Vamos a ver, un médico forense es un médico de los juzgados, un médico que está funcionario del Ministerio de Justicia del Cuerpo A, como pueden ser los jueces, los fiscales y los secretarios judiciales y los médicos forenses. Ahí estamos para asesorar a los tribunales en cualquier materia propia de nuestra profesión que les pueda ser necesaria. Es decir, a la hora de juzgar, de procesar, de hacer un juicio sobre un caso, se plantean muchísimas cuestiones médicas que el juez no sabe resolver, entonces tiene un perito de oficio. Cuando le hacen falta otros peritos ya los llama.
pero tiene un cuerpo de peritos de oficio que nosotros, hay mucha confusión en España sobre he ido a un forense privado. Los forenses privados no existen. Médico forense es un funcionario del Ministerio de Justicia que por un mismo sueldo resolvemos todas las cuestiones que nos plantean los jueces. Los jueces, de hecho, dicen mi forense porque es el que le asesora sobre los temas médicos que se pueden plantear en un juzgado. Son muchos. Son las violaciones, los accidentes de tráfico, los delincuentes, las enfermedades, el tema penitenciario, pero son las muertes. ¿De qué ha muerto una persona? ¿Cómo le escribimos en el registro civil? ¿Esto es una muerte natural? ¿Le ha matado a alguien? ¿Se ha suicidado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién se lo dice eso? ¿Un juez o un policía? No es un médico, no sabe gestionar cuestiones médicas. Entonces ahí estamos los forenses. Lo has simplificado mucho, pero tu relación es mucho más profunda, amplia, anecdótica, dura, entiendo, en muchas ocasiones. Con la muerte, pues en la práctica profesional en los juzgados de primera instancia de instrucción, no es mi caso ahora en la Audiencia Nacional, donde se conocen otro tipo de delitos, pero en los juzgados de primera instancia de instrucción que yo describo en este libro, yo he querido hacer un poco una síntesis veraz. Efectivamente, la relación con la muerte es muy estrecha, es cotidiana, es diaria, no solo con la muerte, con todas las circunstancias que rodean, con los familiares. Yo al muerto lo conozco ya muerto, pero hay una característica, y es que a esta persona que le vamos a hacer la autopsia, según dice nuestra ley de enjuiciamiento criminal, se le realiza la autopsia a las muertes violentas o sospechosas de criminalidad. Violenta quiere decir que sucede tan rápido, o sospechosa de criminalidad que sucede tan rápido que nada hacía esperar que esa persona iba a morir, de manera que no puedes achacarle la causa a nada, hay que hacerle una autopsia para saber de qué se ha muerto. Es decir, todos los fallecidos a los que yo le he practicado la autopsia, 2 minutos antes, de morir, no lo sabían que se iban a morir. Eso es muy literario, porque tú acudes al levantamiento del cadáver y te estás encontrando con una serie de circunstancias que nadie las ha preparado. Era la vida cotidiana de esa persona hasta el momento en que fallece. Ese momento se queda congelado, tú te presentas allí y empiezas a ver lo que era la vida antes de esa persona, lo que iba a ser su vida posterior, cuáles eran sus proyectos, sus ambiciones, sus planes para ese día. Incluso pues una persona que tenía el esmalte de uñas abiertos estaba pintando la 4ª uña y fallece, o la asesinan o se suicida. Pero todo ha ocurrido muy rápido. Esto, que es muy literario, a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde el punto de vista humano, saber qué estaba pensando la persona, qué quieren decir sus cosas, su entorno. Tú vas mucho más allá de lo físico. Entendemos que hay mucho más sentimiento, emotividad y, por supuesto, análisis de planos muy superiores, más allá del material. Sí, yo ya para informar, ya informo a sus señorías de las causas de la muerte, de las rigideces, las livideces, de todo tipo de cosas. ¿Y eso lo hacen todos los forenses o eres tú, Carmen? No lo sé. Eres tú. Vamos a ver, hay de todo. Hay forenses que se protegen más. A mí siempre el lado humano del cadáver y de su entorno siempre me llama mucho la atención. ¿Y por qué compartir esas experiencias tan íntimas y tan intensas? Por supuesto, porque iba a decir duras. Bueno, pues sí, muy duras por una parte, creo que también grandiosas. Por otra, ¿por qué el compartirlas con los demás a través de esta publicación de un libro que al final llega a todo tipo de público? Pues verás, Alexia, el compartirlo, y efectivamente en un lenguaje que puede llegar a todo tipo de público, porque a mí no me interesa escribir un libro científico, porque ya doy clase cuando tengo que dar clase a gente de mi profesión. Sin embargo, yo lo que quiero es normalizar la muerte en este sentido. Es decir, ¿por qué yo me tengo que enterar de todas estas cosas que pasan? Me entero por mi profesión, pero nosotros yo creo que en las sociedades occidentales vivimos tan de espaldas a la muerte que todo esto nos resulta ajeno. En ese sentido yo me siento un bicho raro, entre comillas. Yo quiero normalizar y quiero dar a entender las cosas que ocurren todos los días, que es parte de nuestras vidas, porque la muerte es parte de nuestras vidas y todos lo sabemos. Lo que pasa es que es un gran tabú en nuestra sociedad. Yo quiero explicar... ¿Estás emocionada, Carmen? No, pero yo lo explico de una manera que se normaliza. Se normaliza, porque a ver, si para mí la muerte fuera un tabú tan grande, yo no me dedicaría a esta profesión. Para mí la muerte es algo tan habitual. Yo llevo 1023 autopsias practicadas. Son muchas circunstancias, son muchas... Es lo suficiente como para que tu escala de valores cambie, para que veas que esto es que forma parte de la vida del ser humano, la muerte. Los fallecidos te enseñan muchas cosas. Muchísimas. Yo quería normalizar esto, Alexia, por eso lo cuento, pero yo no cuento el morbo, como puede contar o una investigación o algo pseudocientífico como hacen en las películas de CSI. No, ni siquiera. Y sin embargo me han dicho que es duro, porque está orientado de verdad a la esencia del ser humano. Jota, cuando llega este libro a tus manos, supongo que perplejidad sería lo mínimo, ¿no? Que
¿Qué sentiste? ¿O qué experimentaste? No, sí, desde luego. Hasta entonces había leído solamente algo que tenía algún tipo de similitud, ¿vale? Un libro que bueno, pues eso, había algunos paralelismos, se llamaba Fiambres, la fascinante vida de los cadáveres, de la periodista americana Mary Roach, y que bueno, que tiene mucho, en ese sentido también Descansen en paz de Carmen Baena tenía mucho de la literatura americana, pero era muy distinto, o sea, el tono de Fiambres era a veces hilarante y con cosas... Hombre, y una periodista un poco, no comparable un poco a un médico forense, entiendo, sí, nada que ver. pero sí que tenían algunos puntos en común, ¿no? Pero Fiambres sí que tenía un tono más ensayístico, mientras que Descansen en paz sabía novelar muy bien ese día a día, además con personajes reales. Los personajes que aparecen en el libro son reales, solo que con los nombres cambiados, desde luego por respeto a ellos, ¿no? Y bueno, y cuando lo vi dije, bueno, este es un libro diferente que podemos probar, y yo no sé, ya hará por lo menos 3, 4 años, ya ni me acuerdo, y es un libro que bueno, que por goteo todavía a día de hoy, poquito a poco, se sigue vendiendo. Bueno, ¿y ya en qué edición? Porque la primera, por supuesto, agotada. ¿Por cuál vamos? Bueno, segunda edición. Por la segunda, bien. porque luego hicimos además una segunda edición de 1000 ejemplares para un tema que, bueno, que comenzamos y que tuvo un periodo bastante breve destinado a hoteles, cierto tipo de cafeterías, así más literarias y tal. Pero vamos, o sea, entre unas cosas y otras hemos hecho muchos libros de Descansen en paz. Gabriel, ¿tú has leído Descansen en paz? Sí, lo he leído y es verdad que no se recrea, cuando narra no se recrea en lo más desagradable. Y es verdad que habla de la muerte, pero también es un canto a la vida. Y está narrado de una forma sentida, vivida, y de una forma que lo puede entender todo el mundo. Yo le quería hacer una pregunta a Carmen. Adelante. Que si Marisol, la protagonista de la novela, es un alter ego de ella, o tiene algo que ver, o solo tiene que ver en tu parte profesional, o tiene que ver algo personalmente contigo, o qué mezcla has hecho ahí para sacar el personaje. ¿Cómo montaste el personaje? Pues mira, Gabriel, Marisol no es mi alter ego, pero es la persona indispensable que tenía que estar allí en las vivencias profesionales que yo he tenido. Tenía que poner a alguien, puse a una mujer, pero si uno lo lee, hay mucha profusión de datos en los cadáveres, en los fallecidos, en las familias, en las circunstancias, en su historia, en su futuro, en todo, y no hay ningún dato sobre... Marisol es simplemente el instrumento que me hace falta para ponerla en cada caso que yo viví profesionalmente, es decir, la utilizo profesionalmente, como creo que tú también haces. Sí, yo con el personaje de mi primera novela hice exactamente lo mismo. Hiciste esto. Luego no le das ninguna otra connotación, no tiene que ver contigo, es decir, no tiene que ver con nada, porque es una persona que si tú lees el libro te queda coja, porque no es la protagonista. No, es el hilo conductor siempre. Creo que es atrayente y es lo bonito para un creador, para un escritor, crear el personaje. Lo fácil sería tirar de otra forma. Bueno, pues hemos presentado Descansen en paz, pero desde luego ha girado el tercio absolutamente en Intoxicados y Tóxicos, que simplemente presentamos como el libro del humor por excelencia y que posponemos, si te parece, porque además es que cambiar el tercio en un programa con el aura que se ha creado y el ambiente es un poco complicado. Presentaremos, lo hemos hecho ya en alguna ocasión, pero recordaremos Intoxicados y Tóxicos, Carmen, próximamente, así que tienes que volver. Muchas Ahora gracias, sí que te comprometemos. Alexia. Encantada, cuando quieras. No, por favor, el privilegio es nuestro y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.